Buenas noches. Bueno, hoy tenemos un tema espectacular. Es un tema que verdaderamente es profundo. Yo no pensaba que era tan profundo cuando veo este principio de Dios conoce todos nuestros pensamientos. Pues como que yo digo, bueno, pues eso es un tema que nosotros sabemos, es un tema que yo lo he leído, claro, es así, tal cual. Y pues, ¿cuál es la profundidad de este principio? Y quedé sorprendido. Como ya todos sabemos, estamos aquí. Hoy es el 10.º principio de los 13 principios de la fe de Maimónides, basados en el libro Yo creo de Simón Chocrón, que es el que vamos a estudiar. Bueno, es un gusto para mí poder continuar esta sesión y llegar a este punto. Hemos venido, ya estamos actuando 10 semanas, aunque hubo como 4 semanas de interferencia por el tema de fin de año, pero esto es uno tras otro, los principios con total lógica. Recuerden que venimos de unos principios bastante claves, que son que la Torá fue entregada directamente por Dios, que la Torá nunca va a cambiar y que por tal motivo lo que está escrito ahí viene de la palabra de Dios y nosotros tenemos que enfocarnos mucho en apropiarnos de ella y utilizarla como un instrumento clave para nuestras vidas. Y hoy llegamos a un principio que al final se busca que tú digas, yo creo con plena fe que el Creador, bendito sea su nombre, conoce todos los actos, pensamientos del hombre, como está dicho en el Salmo 33:15, el que forma los corazones de todos, el que conoce todas sus acciones. Entonces, vamos a entrar en un proceso de un análisis profundo de este principio. Vamos a decodificar de qué trata este principio. Realmente es profundo y vamos a empezar y vamos a pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para poder entender estos misterios y más que misterios, realmente estas realidades, o sea, esta verdad que vives tú día a día y que ni te das cuenta. Pero más que todo, estamos desaprovechando este gran poder. Y lo que no queremos realmente, o sea, lo que yo no quiero después de haber descubierto la profundidad de este principio, es desaprovechar este gran poder. Entonces, este principio nos enseña que Dios sabe todo lo que hacen los hombres y que nunca, pero nunca aparta su mirada de ellos. Tú tienes a Dios ahí al frente y tienes la mirada de Él hacia el frente. Y así como dice Jeremías 32:19, recuerda Jeremías 32:19, grande en consejos y soberano en la ejecución, que tus ojos están abiertos sobre todas las vías de los humanos. Así decía el profeta Jeremías. Y Génesis 6:5 también nos dice que, y Dios vio que era grande la maldad del hombre en la tierra. Dios vio que era grande la maldad del hombre en la tierra. O sea, Dios se da cuenta. Dios está ahí detrás tuyo. En este momento, justo en este instante, está detrás de ti y también está detrás de mí. Pero no solamente en este instante donde estamos dedicados al estudio de la palabra, sino está en absolutamente todos los momentos del día. Bueno, ¿y qué quiere decir este principio? Tenemos que analizar este principio y para analizarlo tenemos que irnos a unas profundidades, ¿sí? A unas profundidades donde realmente vamos a poder ver cómo se nos muestra este principio. Porque yo te aseguro, y pregúntate tú ahí, si muchas veces no hemos dicho, o bueno, de pronto no lo hayas dicho, pero has escuchado, Dios está muy ocupado para estar pendiente de mí. No, es que Dios es tantas cosas que hay en el mundo, o no, es que el mundo es tan gigante que para que esté pendiente de mí. ¿Has escuchado eso? ¿O has escuchado que no, es que uno tampoco tiene que estar pidiéndole a Dios tantas cosas porque es que Dios demasiadas cosas tiene de qué encargarse para yo también estarlo cargando con mis cosas? ¿Si has escuchado ese tipo de frases?
O vamos a ver esta pregunta. ¿Alguna vez has actuado como si Dios no te viera? ¿Alguna vez has hecho algo como por debajo de cuerda? ¿Alguna vez has mirado algo que no debes? Y pues tú te ocultas de los hombres, pero como que lo ves, como si Dios no te viera. O en algún momento de tu vida hiciste cosas como si Dios no te viera. Pues tenemos que tener claro que la esencia de Dios, nos es desconocida. O sea, nosotros no tenemos conocimiento de la verdadera esencia de Dios. No tenemos conocimiento de esa esencia. Y algo que es importante acá es que tenemos que ser humildes en este aspecto, porque ni siquiera los seres espirituales más elevados pueden comprender verdaderamente la esencia de Dios. Ni siquiera esos seres supremamente elevados no pueden comprender la esencia de Dios. Entonces, al no poder comprender la esencia de Dios, quiere decir que no hay ningún ser sobre la tierra, sobre la creación, que sea capaz de comprender la esencia de Dios, a excepción de Dios mismo. ¿Sí? Esto lo habíamos visto en un principio anterior. Y, y este fundamento es supremamente clave porque como Dios es el único que conoce su verdadera esencia y nosotros estamos alejados de poderla conocer, normalmente nos lleva a incurrir en un error que puede ser un error inconsciente. Es decir, puede ser que tú no hayas premeditado cometer el siguiente error, pero lo cometes. Yo muchas veces es posible que lo haya cometido. Y es el siguiente error. Tú te vas a decir, pues nunca vamos a poder llegar a comprender la esencia de Dios. Entonces, como no podemos comprender la verdadera esencia de Dios, pues entonces ni siquiera para qué esforzarnos en intentar comprender esa esencia de Dios. Y ese es un error craso, porque tú estás ya dando por sentado algo y estás cogiendo todos los talentos que Dios te ha dado y los estás empacando y los estás botando a una basura. Imagínate lo que estás haciendo en ese sentido. Resulta que independientemente de que nadie pueda conocer la verdadera esencia de Dios, la verdad absoluta, nosotros, como seres privilegiados del universo, dotados de inteligencia, pues tenemos un deber y nuestro deber es intentar, esforzarnos, hacer todo lo posible para acercarnos lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo posible a un conocimiento cada vez más real de esa esencia. Y en eso consiste este proceso en el que tú estás aquí, por ejemplo, en el que hemos venido trabajando todas estas semanas, cada 8 días, que es un poquito, pero así como decía Rabbi Akiva, una gotica de una gotica de a una gotica sobre una piedra, va rompiendo la piedra y va abriendo un hueco. Por tal motivo, lo que estamos haciendo aquí, vuelvo y te digo, y no me canso de decírtelo, y es un mérito grande porque el esfuerzo es grande y estás cogiendo tus talentos, la inteligencia que te dio Dios, que es un privilegio porque a ninguno otro le dio tremenda inteligencia, y estás empezando a ponerla en una operación constante. Y estás empezando a acercarte a esa esencia verdadera de Dios. Ahora, ¿cuál es el método más directo que tenemos de acercarnos a comprender algo, algo de la grandeza del Creador? ¿Cuál crees que sea ese método directo, ese método clave? Pues hay un método muy concreto y es un método que yo sé que tú conoces. Y el método es observación, observar sus obras, observar sus obras. Por ejemplo, tú debes preguntarte, bueno, a ver, empecemos a observar, ¿cómo es este universo que Dios creó? ¿Cómo es este universo que Dios creó? Si empezamos a adentrarnos en un análisis para lograr empezar a acercarnos a comprender algo de la grandeza del Creador, podemos empezar a observar la grandeza del universo y hagamos el ejercicio.
Por ejemplo, nuestro planeta, el planeta Tierra. Como todos sabemos, el planeta Tierra es una esfera, aproximadamente tiene de diámetro 12.700 kilómetros y está suspendida en el espacio. Ahora, tú o yo, respecto al planeta Tierra, pues, ¿cómo somos? El hombre respecto al planeta Tierra, que es enorme, ¿cómo somos? Pues somos insignificantes. Somos una partícula comparado con el planeta Tierra. En este fin de año que estuvimos en la NASA en Estados Unidos con mi familia, veíamos cómo los astronautas que viajaban al satélite, desde ahí eran, pero increíble cómo ellos filmaban y se veía ya la Tierra. Y pues obviamente ni se veía una persona, porque a esa dimensión, a esa relatividad, no podríamos ver una persona. Era insignificante. Pero ahora vayamos más allá en su creación. Respecto al sistema solar, es decir, el Sol y los planetas, la Tierra es una partícula minúscula. Es una partícula minúscula. Es más, el Sol está a 145 millones de kilómetros de la Tierra. La Tierra la vemos muy grande y tiene 12.700 kilómetros. Pero la distancia de la Tierra al Sol son 145 millones de kilómetros. Imagínate. Y el volumen del Sol comparado con el volumen de la Tierra, ¿sabes cuántas veces el volumen del Sol? 1.300.000 veces el volumen de la Tierra. O sea, imagínate 1.300.000 veces lo que ahorita vimos con... Es decir que la Tierra es una partícula comparada con el Sol. Y vayamos un poco más allá. Con respecto a la galaxia, a la Vía Láctea donde está nuestro sistema solar. Respecto a la galaxia, el Sol es una partícula minúscula. Pero minúscula. Imagínense que la galaxia, dicen los científicos, nuestra galaxia, la Vía Láctea, para tú cruzarla de un extremo al otro extremo, te tardas ¿sabes? Bueno, ya te voy a decir, te tardas 100 años a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, o sea, la velocidad de la luz. Imagínense. Y adicionalmente, dentro de ella están contenidas cientos de miles de millones de estrellas y cientos de veces más grandes que el planeta Tierra. Entonces, fíjate cómo, ¿a dónde estamos quedando nosotros por allá, chicos? Por allá, una puntica. Aún así, vayamos más allá. Aún así, con esa dimensión de la Vía Láctea, de la galaxia, nuestra galaxia, mejor dicho, con sus miles de millones de estrellas, no es más que un granito de polvo en la totalidad de todo el cosmos, de todo el universo, de toda la creación. Entonces, ahora sí podemos entender un poco más la grandeza del cosmos, ¿cierto? Es una grandeza infinita. Ahora, entendiendo la grandeza del cosmos, podemos empezar a entender y a reflexionar sobre la grandeza de quien creó ese cosmos. O sea, la dimensión es algo espectacular. Reflexionar sobre la grandeza de su creación, sobre la grandeza de todo este universo y del creador, infunde un verdadero temor. Dime si no. O sea, este Dios es ilimitado, o sea, imagínate qué grande. Si el universo es tan infinitamente grande y Él lo creó, pues eso realmente infunde un temor en el corazón del ser humano. Infunde un corazón en el ser humano. Si lo reflexionas bien y si te percatas, realmente importante. ¿Y por qué básicamente cuando uno se percata de su grandeza? Pues porque cuando nosotros nos percatamos de esa grandeza, también al mismo tiempo nos percatamos de la nulidad de nosotros como seres humanos respecto al Creador. Somos nulos respecto al Creador. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos poco a poco, vamos aquí llegando a entender este concepto que realmente trae o sea, una información de muchísimo valor. O sea, yo sé que no es tan
digerible, pero vas a tener que repetir este video. Entonces ahora volvámonos a la típica pregunta que nos hacemos. Ya entendiendo la grandeza de Dios, la típica pregunta es, ¿cómo es que un Dios tan grandioso, que domina todo el universo, puede prestar atención a una partícula de polvo cósmico como es nuestro planeta? Y más aún, o sea, ¿cómo es que puede preocuparse por los pensamientos y las palabras y las acciones de un simple individuo? ¿Cómo es posible eso? Entonces, esa es una pregunta importante. Es una pregunta importante. ¿Cómo es que Dios tan grandioso puede poner atención aquí a una partícula que soy yo? Miren, ¿acaso no estamos minimizando la grandeza de Dios al creer que Él observa lo que pienso, digo y hago? O sea, Él siendo tan grande y Él reducirse a pensar en tus pensamientos, o sea, y estar ahí pendiente de ti, de tus actos, ¿será que no estoy ahí reduciendo a Dios de ese algo infinito a volverlo un personaje que está pendiente de tus pensamientos? ¿Acaso no lo estamos minimizando en este sentido? Pues mucha atención porque entender esto puede cambiar tu vida. Entender las respuestas a esas dos preguntas y tener claridad te hará consciente del gran poder que posees. Nos va a hacer consciente de un poder que luego te vas tú a sorprender de lo que vas a poder hacer con ese poder. Miren, vamos a obtener dos respuestas. Dos respuestas. Acuérdate de la primera pregunta. La primera pregunta era, ¿cómo es que Dios tan grandioso que domina todo el universo puede prestar atención a una partícula tan pequeña? Pues la primera respuesta a esa pregunta es que estas preguntas tendrían sentido. O sea, yo sí podría hacerlas y decir, es así, no es necesario, él no va a poner atención a estas partículas, y esas preguntas tendrían sentido si este Dios tan grandioso no se hubiera revelado a los seres humanos en ningún momento de la historia. O sea, los principios que vimos anteriormente. Si eso no hubiera pasado nunca, pues esas preguntas serían totalmente válidas. Pero como esta revelación de Dios existió, entonces los razonamientos filosóficos de ese tipo de preguntas, por más lógicos que sean, se desmoronan ante los hechos, porque el hecho es evidente y el hecho del monte Sinaí, presenciado por más de 3 millones de personas, al tener la voz de Dios sobre ellos, dándoles la Torá, pues realmente es un hecho contundente. El Creador mismo, al entregarnos la Torá, nos ha informado que se interesa por nuestros actos. Ahí, con ese simple acto, se interesa por lo que hacemos, se interesa por lo que hablamos e incluso se interesa por lo que pensamos. Entonces, miren la magnitud de lo que significa la entrega de la Torah. Pero si con ese punto no queda sorprendido, aquí viene algo aún más sorprendente. La idea de que un Dios tan grande no se interese por los asuntos pequeños de los seres humanos, pues no honra a Dios. No honra a Dios. Si tú llegas a pensar de esa forma, al contrario, estás deshonrando al Creador. Estás haciendo casi que herejía, blasfemia. Porque con este pensamiento estás haciendo que un Dios infinito lo vuelvas finito, con límites. ¿Sí? Mucha atención a este segundo punto. Cuando a nuestra mente viene un pensamiento de que no, Dios es tan grande y tan ocupado en tantas cosas que no se va a preocupar por mí, en vez de tú estar diciendo que Dios es grande e infinito, estás diciendo que Dios es finito y limitado, tiene límites. Para que lo entendamos un poquito más, vamos a hacer un ejemplo. Imagínate dos cohetes. Yo disparo dos cohetes. ¡Jum! Salen dos cohetes y yo les pongo una meta. Les digo, bueno, la meta de cada uno de estos dos cohetes es llegar hasta el infinito.
tienen que ir al infinito. Resulta que pasó el tiempo y uno llegó a 10.000 kilómetros, 10.000 millones de kilómetros, y el otro llegó a 100.000 millones de kilómetros de distancia. La pregunta es, ¿cuál estuvo más cerca de la meta? ¿Cuál crees que estuvo más cerca de la meta? ¿El de 10.000 millones de distancia o el de alcanzó 100.000 millones? Pues la respuesta es, ninguno de los dos se halla más cerca del infinito. O sea, ninguno de los dos está más cerca de la meta. Los dos están igual de lejos. ¿Empezamos a comprender aquí hacia dónde va este tema? Tanto el cohete que recorrió 10.000 millones de kilómetros como el que recorrió 10 veces más, 100.000 millones de kilómetros, están igual de lejos del infinito. Porque por más grande que sea la distancia que recorran estos cohetes, cualquier distancia, cualquier número, 100.000 millones de trillones de los cuatrillones, cualquier número que te imagines y que puedas poner en tu cabeza, es insignificante para el infinito, porque el infinito es infinito, no tiene fin. Entonces, cualquier número que tú puedas poner en tu cabeza es insignificante para el infinito. Entonces, aquí vamos llegando a un tema clave, porque con el ejemplo anterior comprendemos que tanto lo grande como lo pequeño pierde todo su valor al ser equiparado con el infinito. Todo el valor lo pierde al ser equiparado con el infinito. Entonces, de la misma forma, tanto lo grande como lo pequeño de la creación, es decir, tanto lo grande de una vía láctea como lo pequeño de la creación, tú o yo, ¿cierto? Pierde todo su valor al equipararlo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Entonces, tanto lo grande como lo pequeño, o tanto el grande como el pequeño, entran en la categoría de finitos, o sea, con límites. Cualquier cosa que tú veas en la creación es finita. No es infinita, es finita. En esa categoría entra. Entonces, por este motivo, y no sé si estoy siendo capaz de transmitir este mensaje, pero es que es demasiado poderoso, pero por este motivo, pretender honrar a Dios pensando que seres tan pequeños como el hombre no merecen su atención, es subestimarlo, ya que estás haciendo que Dios sea, o sea, estás haciendo a Dios, que es infinito, limitado. Imagínate, eso es lo que haces cuando tienes este concepto un poco descarriado, cuando tú no tienes esto totalmente impregnado en tu alma. Sería como decir que los planetas están más cercanos a Dios porque es que ellos son más grandes, o que la Vía Láctea está más cercana a Dios que el hombre porque es como los planetas son más grandes. ¿Sí ves? Esto ahí sí te pareció ilógico. Uno dice, pues como uno, yo nunca diría eso, ¿cómo va a decir que los planetas van a estar más cercanos a Dios porque son más grandes? Exactamente. Entonces, ¿por qué dices, Dios es tan grande y tan ocupado que para estar pendiente de mis pensamientos, pues Él no va a estar pendiente de mis pensamientos? Suficientemente tiene Dios para estar preocupado de las guerras, de la hambruna, como para estar preocupado de mí. Yo tengo que solo agradecerle y ya. No. Ojo, ojo, porque si no comprendemos este concepto y nos quedamos en ese nivel, por aquí, estamos deshonrando a Dios y nos estamos perdiendo del poder majestuoso que tenemos en este sentido. Ahora, la realidad es que para un Dios infinito, tanto lo enorme como lo minúsculo es exactamente lo mismo. Esa es la realidad. ¿Y por qué? Porque distan lo mismo de Él, están a la misma distancia de Él, tanto lo grandísimo como lo pequeñito. Entonces, ya entendiendo este concepto fundamental, debemos saber responder a la siguiente pregunta. A ver si sabes ya responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo principal de la creación? ¿Tú qué contestarías a la pregunta, ¿qué es lo principal de la creación? Pues la respuesta es la siguiente. Lo principal y lo esencial de toda la creación es el ser humano.
eres tú, soy yo. Y esto es hermoso. Verdaderamente comprender que tú eres lo esencial y lo principal de la recreación es verdaderamente hermoso. Los sabios sostienen que el objetivo de toda la creación, de todo lo creado, es el hombre, eres tú. Y por tanto, para el hombre, por el hombre fue creado todo el universo. Qué hermoso, imagínate esto. Es decir, que la utilidad precisa de cada elemento creado en toda la creación, la utilidad precisa de una galaxia, de una Vía Láctea, de los planetas de Júpiter, de Saturno, de todos esos, de la Luna, del Sol, ¿sí? De toda la creación, aunque sean elementos desconocidos, así la utilidad sea desconocida, pero ya sabemos que el hombre constituye la esencia de la creación y para él fue creado absolutamente todo eso. La superioridad del ser humano sobre toda la creación es una idea central de la fe. Tú tienes que tener esa idea central en tu corazón, la superioridad del ser humano ante toda la creación. Este es uno de los principios claves por eso. Porque el orden de la creación muestra que lo que seguía contenía lo anterior. Entonces, primero se crearon los materiales inertes, las piedras, las rocas, el agua, el viento, eso era inerte. Después de eso se crearon los vegetales, todos los seres vegetales, sí, el reino vegetal. Esos reino vegetal contiene también lo mineral. Y luego se crearon los animales. Y entonces todos esos animales contienen al reino vegetal y contienen al reino mineral. O sea, cada vez que creaba el siguiente día algo, eso contenía todo lo creado. Y pues al final, ¿qué fue lo último que se creó? Pues se creó el hombre. Es decir, que el hombre contiene el reino animal, el reino vegetal, el reino inmaterial. Por eso el ser humano fue el último. Eso es como una cebolla, capas, 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 pero al final la última capa contiene todo lo de adentro. Por eso el hombre es en la esencia, es el objetivo. Todo lo que había sido elaborado durante todos los otros días de la creación no fue más que un instrumento puesto a disposición de la creación, a disposición del hombre, a disposición del humano. ¿A fin de qué? A fin de ayudarle a cumplir con su misión. Es decir, que toda la creación está ahí dispuesta para ayudarte a cumplir con tu misión en este mundo. ¿Cuál es la misión en este mundo? Es como pensar que el macrocosmos está al servicio del microcosmos, que soy yo. Como este punto insignificante en el universo, que soy yo o que eres tú, constituye lo esencial de toda la creación. ¿Cómo podemos llegar a este pensamiento? Porque, ¡pum!, se explotan los cerebros al tratar de pensarlos. Pues, al tener velos, no podemos ver este principio. Eso sí es así. De una vez te lo digo. Si todavía están los velos en ti, este principio es imposible de entenderlo. Al ver las cosas desde una perspectiva o desde un punto de vista materialista y del mundo, el hombre es minúsculo con respecto al cosmos. Y por eso las descripciones que estábamos dando al principio. Si lo vemos desde la perspectiva materialista, o sea, desde una perspectiva del mundo, el hombre es ¿qué? Minúsculo con respecto al mundo. En los Salmos, en el Salmo 9, el rey David decía, cuando contemplo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has compuesto, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? Pero a veces nos quedamos con este versículo y esto es solamente una cara de la moneda, porque el salmista continúa y luego dice, has hecho al hombre un poco menos, un poco menos que los seres divinos. Le has dado por imperio las obras de tus manos. Imagínense esto. Entonces quiere decir que hay un plano en el que el hombre es superior a todo el universo. Hay un plano. Hay un plano en el que el hombre fue superior o es superior a todo el universo. ¿Y saben cuál es ese plano? Es que el hombre fue creado a imagen de Dios, a imagen divina. Es decir,
que tú o yo tenemos similitud con Dios. O sea, esto verdaderamente es guau, guau, porque la manifestación de esta similitud te va a sorprender. ¿Sabes cuál es realmente la manifestación con la cual tú puedes tangibilizar la similitud que tú tienes con Dios? Se llama libre albedrío. Esa es la manifestación que te hace con la similitud a Dios. ¿Por qué? Porque así como Dios es libre de hacer lo que quiere, tú eres libre de hacer lo que quieres. ¡Wow! Esto es profundo. Nada en el universo, nada de lo que tú observes, nada de lo que mires a tu alrededor, nada, a excepción del hombre, tiene esta característica. Nada, nada. Tenemos claro, todos, y lo sabemos, que hay un mundo espiritual, ¿cierto? Y que hay ángeles y que además de nuestras almas existen espíritus buenos, malos, bueno, de todo eso, ¿cierto? Pero también sabemos que estas entidades carentes de un cuerpo físico también tienen vida. Y son superiores al hombre, podríamos decir, tanto en poder como en conocimiento de Dios, porque pues supondríamos que están muchísimo más cerca a Dios. Sin embargo, quiero decirte una cosa, con todo y esto, este principio que estamos aprendiendo hoy, y si tú lo permeas en tu alma, este principio sostiene que el hombre es lo esencial de toda la creación, y principalmente por el libre albedrío, y que tu poder sobre todos estos entes espirituales es mayor. Así fue como Jacob se le enfrentó a un ángel. Acuérdate, y tuvo que el ángel rogarle luego a Jacob para que lo dejara ir. Imagínate el poder que tú tienes para romper maldiciones, para romper ataduras, para traer bendiciones, para proyectar tu vida, para declarar y crear. O sea, es un poder gigante. Además es lo que tú quieres. Y acuérdate, el libre albedrío. El gran poder que tú tienes con el libre albedrío y el gran poder de todo esto que estamos explicando se puede explicar con lo siguiente. Mírenlo tan lindo porque es algo que realmente uno lo ve como que wow, wow, requete contra wow. Una decisión correcta, una decisión correcta, voluntaria del ser humano, como decir, por ejemplo, me apetece hacer tal cosa, pero voluntariamente no lo haré, ya que quiero actuar. Ah, no, mentira. Ya que no quiero actuar contra Dios, otra vez lo repito. Una decisión correcta y voluntaria de un ser humano, como decir, me apetece hacer tal cosa, pero voluntariamente no lo haré, ya que no quiero actuar contra Dios. Cuando una persona actúa de esta forma, miren, ese acto tiene más valor que todos los mundos que tú te imagines materiales y espirituales creados por Dios. Imagínate el poder de tu libre albedrío. Imagínate el poder de actuar bien, porque mira el valor que tiene eso, esa pequeña decisión correcta que tú tomas en tu vida. Cuando estás ahí frente a una foto que no debes ver, o te dan deseos de ver pornografía, o te dan deseos de irte al vicio, o te dan deseos de adulterar, o te dan deseo de cualquier cosa que dices, no, a eso es actuar contra Dios. Cuando tú frenas y dices, no, qué pena, pero yo no voy a actuar así porque no quiero actuar contra Dios, todo lo que, mejor dicho, tú te imaginas pueda costar y el valor que tenga todo el universo de las dimensiones que hablamos, se queda chiquito ante el valor de ese acto. Esa decisión libre es más valiosa que las fuerzas espirituales. Por eso tu cambio y cuando te arrepientes es gigante lo que pasa espiritualmente. Es más valiosa que las fuerzas espirituales, ángeles, espíritus, etc, etc, etc. ¿Sabes por qué? Porque todos ellos
cumplen la voluntad divina sin ninguna alternativa. Ellos no tienen la posibilidad de libre albedrío y no tienen la posibilidad de frenar y decir esto no me conviene. No, a ellos los manda Dios y hacen lo que tienen que hacer, punto. Cuando mandaron el ángel para matar Sodoma y Gomorra y exterminarlo, tenía que llegar, él no podía decir sí o no, o sí, no. Nosotros tenemos ese libre albedrío y este ser, entonces, que aunque se halla en un mundo físico, y me vas a decir a qué ser me estoy refiriendo, este ser, que aunque se halla en el mundo físico, atraído por lo material, en un mundo de dudas, en que el creador se enmascara por ahí, se oculta tras la naturaleza, y que con todo esto se esfuerza por descubrir a Dios y eliminar las barreras que se interpongan enfrente suyo. Este ser que se esfuerza por atraer hacia él la luz divina es el objetivo de la creación, de esta gran máquina que se llama universo. Y este gran ser eres tú. Este gran ser soy yo. O sea, mira de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un nivel demasiado grande. El Talmud dice que merecía la pena crear todo el universo para una sola persona. Una tan solo. Pero si esta persona es temerosa de Dios. Y merecía la pena crear todo el universo para esta persona si es temerosa de Dios. Y tú te preguntarás, pero entonces, ¿qué significa temer a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? Pues mira, sencillamente temer a Dios es tener conciencia de su presencia. Tener conciencia de su presencia. Sabes que Él está en todo lugar y que te observa. Y que conoce tus pensamientos. Y que conoce tus actos. Eso es temer a Dios. Sencillamente eso. Entonces, temer a Dios no es solo actuar según nuestros sentidos, lo que siento, lo que huelo, lo que miedo, no es actuar solamente según nuestros sentidos, según las apariencias superficiales, sino repetirse una y otra vez, a uno mismo, que hay otra gran realidad a nuestro alrededor, y es el mundo de Dios, es Dios mismo. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Salmo 16 dice, puse a Dios constantemente enfrente de mí. Lo puse constantemente enfrente de mí. Enfrente de mí. De hecho, la Torah, pónganle cuidado a este punto, porque este punto es bastante crítico, es un punto de demasiado nivel. La Torah o la palabra de Dios penaliza al ladrón que roba a escondidas doblemente que al que roba de frente, al que arrebata. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si el que arrebata es un descarado, porque, o sea, llegó y me robó así de frente. Entonces, ¿por qué Dios dice que tiene una penalización doble? Tiene que pagar el doble de lo que paga el que arrebató, el ladrón que roba a escondidas. ¿Por qué? Ojo, porque aquí, trin, te va a hacer clic algo clave. A mí me hizo un clic y me cambió ya todo, toda la perspectiva. Y todo tu actuar va a cambiar a partir de que entiendas esto. ¿Por qué el ladrón que arrebata paga menos que el que lo roba a escondido? Pues por lo siguiente, porque el ladrón que arrebata, pues demuestra con el acto de robar que así como no le temió a Dios, pues tampoco le temió al hombre. ¿Sí o no? Porque pues el hombre fue de frente y no le temió al hombre. Pero ¿saben qué pasa con el ladrón que roba a escondidas? Pues este ladrón se ocultó del ojo humano, del ojo del hombre, pero no se ocultó de los ojos de Dios. Es decir, que está mandando un mensaje que del hombre físico, se oculta, pues él está consciente que lo observan los otros hombres, pero de los ojos de Dios se desentiende. Eso quiere decir que para este tipo de ladrón, el hombre no es observado más que por otros hombres.
No existe un Dios que lo observa. Y por eso, al no entender que existe un Dios que lo observa y pensar que solamente lo observan los hombres, y entonces hago las cosas por allá escondidas, pues no cree absolutamente en Dios y todos los 10 principios que hemos visto hasta aquí, nulos. Y el castigo es doble. Es decir, este personaje no tiene absolutamente ningún temor de Dios. Es decir que, perdóname Señor, pero pobrecitos las personas corruptas, pobrecitos esos políticos. Tú dices, no, pero si ellos roban y cómo es el colmo, mira, no te sientas con rabia de ellos, siéntete con pesar de ellos, siéntete con pesar. Realmente lo que les corre pierna arriba es tenaz, 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 tenaz. ¿Cuántas veces actuaríamos diferente si sintiéramos que somos observados por Dios? Si tú sientes que todo el tiempo Dios te está observando, ¿cuántas veces tú actuarías diferente? A pesar de la diferencia entre Dios y yo, Él se interesa por mis actos y mis pensamientos. Es decir, a pesar de que Él es un ser infinito y yo soy una partícula microscópica, Él sí está interesado en mis actos y en tus actos y en tus pensamientos. Entonces, fíjense esta hermosa paradoja. Por un lado, no soy nada, no soy nada. Pero por el otro lado, lo soy todo. Ya que soy el objetivo de la creación y por tal motivo soy objeto de observación de quien creó todo. Si yo soy el objetivo de la creación, si tú eres el objetivo de la creación, pues eres el objeto de observación del creador. Al estar consciente de que yo soy observado, implica algo impresionante y algo que realmente te genera un poder sobrenatural. Porque al estar consciente de que yo soy observado, eso quiere decir que entonces yo soy socio en cuanto a llevar a cabo el programa de Dios para su mundo. El programa de Dios para su mundo. ¿Y cuál es el programa de Dios para su mundo? Pues el programa consiste en que el hombre llegue a reconocer la soberanía de Dios. Repites este video, por favor, para que lo entiendas porque es demasiado profundo y lastimosamente no puedo quedarme aquí por el tiempo. Pero fíjense esto cómo te lleva a un ciclo impresionantemente grande. El programa consiste, el programa de Dios para el mundo consiste en que el hombre, en que tú llegues a reconocer la soberanía de Dios. Es decir, que todo está controlado por Él. Que nada pasa sin que así Él quiera. Ojo, ojo, el medio para materializar este programa es a través de actos conformes a qué? Conformes a la voluntad de Dios. La presencia divina se halla en absolutamente todos los lugares y está pendiente de nuestro coronamiento, de que nosotros la coronemos, la exaltemos, esa presencia divina. ¿Cómo? A partir de esos actos. De esos actos. ¿Conformes a qué? A la voluntad de Dios. Mira el poder que tienes tú. Tienes un poder ilimitado en tu vida. Y este poder lo empiezas a desprender al sentirte el centro, al sentirte lo más importante. Pero desde ese sentirte lo más importante, sentirte observado y tener temor de Dios para saber cómo vas a actuar y cómo en este actuar desde un temor de Dios, desde la humildad, desde saber esa dependencia, porque la soberanía de Dios es absoluta, pues vas a poder ser socio con Él. Y estás teniendo la capacidad de sacar la presencia de Dios en todo lado y que todo lado la vea. Bendito sea el Eterno por este estudio
por ti, por sacar este tiempo. Bendito sea el Eterno por los sabios que han estudiado todo esto, por el autor de este libro, Simón Chocón, quienes nos iluminan con estas enseñanzas, porque realmente cuando esto lo entendemos y lo impregnamos en nuestra alma y lo pasamos a la práctica, prepárate, prepárate porque no has visto absolutamente nada. Muchas gracias.